aquí vamos a compartir, porque ahora vamos a hacer, si les parece bien, hacemos ya directamente la parte práctica, porque ayer estuvimos cerrando toda la parte teórica, ¿está bien? Entonces, sobre el trabajo práctico que van a trabajar, que es esta tarea que yo ya les puse en plataforma. La primera parte yo creo que ya quedó bien clarito, ¿verdad? Lo que es mapa conceptual y cómo van a responder, cómo van a hacer. ¿Quedó claro ayer? Sí, profe. ¿Sí? Ya saben cuáles son las palabras clave, saben que tiene que tener conectores, saben que tiene que conceptualizar las palabras. Genial. Continuamos. Vamos nomás entonces ya directo porque quiero trabajar con ustedes este segundo y tercer punto, ¿verdad? Entonces, vamos con la elaboración de 3 objetivos, teniendo como punto de partida la asignatura de Historia y Geografía, que es desde la página 131 a la 135 de este material. Este material también ya se encuentra en plataforma. Entonces, si van viendo, quiero que vean un poquito, voy a agrandar más, yo creo que ahí se va a ir, ahí se ve mejor, ¿verdad? No es muy grande. ¿Ven bien? Ahí se ve bien, profe. Súper. Entonces, quiero nomás que tengan en cuenta que no solamente los contenidos van a encontrar en este PDF, ¿verdad? Sino van a encontrar todo lo que conlleva, todo lo que estuvimos trabajando, leyendo, ¿verdad? Aportando y conceptualizando en esta unidad 4. Entonces, aquí mismo luego ya van a tener fines de la educación paraguaya, objetivos generales de la educación paraguaya, objetivos generales de educación media. ¿Por qué? Porque nuestro punto, este documento ya es de bachillerato. Entonces, educación media, ¿verdad? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos muchos elementos acá para trabajar, ¿verdad? Pero nosotros le pedimos solamente objetivos, 3 objetivos y 3 capacidades que ustedes puedan otra vez trabajar. De cada capacidad, por lo menos sacar 3 a 5 indicadores. 3 yo creo que es lo que está bien, ¿verdad? Que es lo que se va a poder trabajar, como siempre digo. Bien, tenemos también rasgos de perfil del egresado y de la egresada de educación media. Tienen las competencias, que es lo que se espera de estos futuros egresados de educación media, ¿verdad? Tienen el famoso plan de estudios, los desarrollos de las capacidades, los pilares de la educación, las características que orientan el currículum de la educación media, las orientaciones para el uso de las lenguas oficiales, las orientaciones para lo que es adecuación curricular, que creo que nosotros llegamos a mencionar eso en algún momento. ¿Me recuerdan, por favor, si ya hablamos nosotros de adecuaciones curriculares, de la famosa ley de inclusión? Creo que sí hablamos, profe, pero no me recuerdo tanto cómo era. Sí, es que no me acuerdo, yo sí, es que tienen en su material, para mí que yo no les puse la ley 5136/13, que es obligatorio. Es la ley de inclusión del año 2013, en donde a partir de esa ley se promulga la ley, ¿verdad? En el 2014. Entonces, todas las instituciones educativas deben aceptarle a los estudiantes, sea cual fuere la condición que tiene. Muchos colegios, años atrás, decían, no estamos preparados para poder enseñarle a este alumno que tiene tal o cual adecuación, ¿verdad? Entonces, o que necesita, te dice, los docentes no están preparados. Hoy en día esa ya no es una excusa. Ustedes saben, la ley es la que regula absolutamente a todas las Eso instituciones sería los alumnos con con discapacidad. Sí, discapacidad. sí, señor. Por ejemplo, en la escuela ahora tienen eso que son Sí, profesor sombra, no sé qué, para los que tienen autismo. sí, sí.
¿Y por qué estoy haciendo hincapié acá? Porque ya se dan cuenta que en este documento, que es del año 2014, ya les está mostrando que hay unas orientaciones para adecuación curricular. Entonces, ya no hay excusa, ¿verdad? Ya no podemos avalarnos, porque en el 2013 pues sale esta ley, se promulga, como les digo, en el 2014, 2013 se trabaja, 2014 se promulga. Desde ese momento, desde que sale, entonces ya no hay forma de rechazarle. Ustedes van a decir, profe, pero esa no es la realidad. La realidad es que sí, muchos colegios lo rechazan, ¿cierto? Muchos colegios lo rechazan, pero ustedes conocen lo que es el amparo judicial, ¿verdad? Entonces, la familia que realmente va a pelear o quiere un lugar en un colegio, vamos a poner un colegio inexistente. En este caso voy a ponerlo a mi nombre por cualquier eventualidad. Entonces tenemos el Colegio Santa Cecilia, ¿verdad? Colegio Santa Cecilia no le quiere aceptar a este alumno que tiene adecuación curricular porque dice los docentes no tienen las competencias necesarias. Entonces los padres van a un juzgado, presentan un amparo y se le acepta en el colegio al estudiante. O sea, el derecho del estudiante, el derecho a la educación está por encima de absolutamente todo, es un derecho universal, ¿verdad? Ahora, hay realidades. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay padres que solamente en un colegio le quieren mandar. Y yo les cuento que fue una realidad muy cercana mía, porque saben que yo estoy en educación hace más de 10 años, ¿verdad? Entonces tengo mucha experiencia en esto. Y conozco padres que tienen hijos con una adecuación y los colegios le decían abiertamente que ya no tenían lugar. ¿Por qué? Porque los cupos también son limitados. No es que el colegio le va a recibir a 10 alumnos que necesitan adecuación, en esa misma aula hay 10 alumnos. No, es hasta 2 o 3. Después ya no hay lugar. Y en muchos colegios se le da preferencia a los que tienen hermanos en cursos mayores, o sea, en cursos superiores, perdón. Entonces, esas son las realidades de educación, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de adecuaciones. En algunos casos hacemos adecuaciones de contenidos y en otros casos hacemos adecuaciones de metodología. El contenido es el mismo, pero la metodología es la que varía, dependiendo del grado que tenga el estudiante, ¿verdad? Del nivel. En el colegio de mi hermano, al menos, que es el Enmagis, de mi hermano menor, Sí. él tiene autismo y 4 de sus compañeros también tienen autismo. Y después tienen compañeros que no tienen autismo y son más de, o sea, 5 son en total Uh-huh. en su clase y son 10 en total los que no tienen. Son Y sí, 15. sí, muchos son realmente. Sí. Son. Qué interesante, gracias Fátima. Es interesante porque con ellos se trabaja pues de manera distinta dependiendo de cuál es la necesidad que tiene el estudiante. Yo tengo alumnos que tienen fonoaudiología, por ejemplo, ¿verdad? Van a la psicóloga, nosotros tenemos psicóloga en el colegio en donde estamos, entonces va constantemente a la psicóloga y se pide constantemente informe, ¿verdad? Porque también tenemos la realidad que los padres nunca aparecen, es una realidad, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces con estudiantes que de por sí luego ya necesitan y vos necesitas que tengan un acompañamiento de los padres y no existe ese acompañamiento? O sea, hacer lo que se puede, ¿verdad? Pero vas dejando registro, siempre registro, señores, siempre, ¿verdad? Y esto no es poca cosa. ¿Por qué? Porque muy fácilmente se le puede demandar al docente y ustedes saben muy bien eso. El que está más desamparado en toda la cuestión de educación, lastimosamente, es el docente. Entonces, si te avalas, si tenés evidencia de absolutamente todo, es un poco más difícil. Pero son realidades. Bueno, son realidades. Bien, y otra cuestión es que te dicen, no, nunca se van a aplazar. Y no, si es que no hace el trabajo, si es que no tenemos un avance, entonces es imposible también, ¿verdad? Algunos le regalan y suele pasar mucho que se les regala la nota. Yo procuro trabajar con mis estudiantes, ¿verdad? Tanto es así que con una conseguí, estoy muy contenta porque es un logro muy personal, una consiguió aprender a leer ya. En 7º grado no sabía leer.
Copiaba las letras, sí. Copiaba las palabras también, pero no leía. Cuando vos le copiaban la pizarra, ella te copiaba con una hermosa letra. Pues le preguntaba y no conocía las letras. Entonces tuvimos esa paciencia para poder tener esa meta, ese desafío. Y ahora, obviamente, señoras, no lee como nosotros que sí podemos leer acá componentes del currículum de la educación media. No lee de esa forma, pero lee pausado. Y ese es un avance. Carlos, te escucho. Sí, profe, una curiosidad nada más. ¿Tiene retraso del aprendizaje o qué sería la adecuación que posee la niña que mencionaste? En este caso, y es Sí, aprendizaje. en tu caso. Aprendizaje, adecuación curricular con diagnóstico del tema de aprendizaje. Lo más divertido, lo más simpático es que yo no tengo ningún diagnóstico de ella. No tengo. O sea, oficialmente no hay. No hay. No hay. No se lo llevó a una profesional que Se diagnostique. le pidió muchas veces a la madre y nunca aceptó. O sea, nunca nos trajo. ¿Verdad? Pero es evidente, pues. Yo trabajo con la psicóloga. Directamente trabajo con la psicóloga y le digo, es evidente. Porque ella se va a la psicóloga del colegio. Entonces, por ese lado, yo me avalé. La psicóloga del colegio me dijo, sí, tiene estos aspectos a trabajar. ¿Verdad? Comprendo. ¿Y la psicóloga del colegio no puede dar un informe en sí? ¿Debería ser un psiquiatra, creo que era? ¿O Ella es psicóloga educacional. no puede dar así como un informe Lo que pasa oficial, es ya que digamos? ella necesita el diagnóstico de afuera, ¿verdad? El diagnóstico de cómo se estuvo trabajando hasta ese entonces con la alumna. Porque no tenemos por un historial. Vos necesitas el historial de tu estudiante. Hay muchos docentes que te dicen, no, a mí no me interesa. No, claro que te tiene que importar. Te tiene que interesar cómo el estudiante fue evolucionando. Bueno, entonces, nosotros cada año al menos pedimos por lo menos líneas generales con los docentes de primaria, porque muchos están desde primer grado, en el colegio en donde yo estoy, la mayoría está desde preescolar. Son muy pocos los que vienen de afuera o de otros colegios, ¿verdad? Te digo, en mi séptimo el año pasado, creo que eran 2, 3 nomás los nuevos. Los otros 20 eran compañeros de preescolar. Bueno, entonces necesitas saber cómo fueron trabajando. Por eso les digo, esa Gracias, también es profe. una realidad. ¿Perdón? No, y gracias, no digo. Ah, no, cuando gustes, por favor. Para eso estamos. Entonces, es algo con lo que ustedes van a estar. ¿Por qué? Porque cada vez hay más situaciones donde se presentan alumnos con adecuación y no solamente en escuela y en colegio, ahora también en las universidades, ¿verdad? Yo trabajo en universidades e incluso en la carrera misma tenemos alumnas con adecuación. Tuvimos un alumno, pero muy brevemente el año pasado, por ejemplo. Pero se puede trabajar con ellos, sí. Solo que es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque es historia, ¿verdad? Ángel creo que se llamaba, profe, Ah, el compañero que tuvimos. vino 1 o 2 veces, nada más. Nada más. Y después tuvimos otros casos también, ¿verdad? Que ustedes obviamente ya no le iban a conocer porque hace muchos años que terminó la carrera. Pero sí, tuvimos más casos. Obviamente en esa época, porque yo te estoy hablando del año 2006, 2007, todavía no había ni reglamento, todavía no había absolutamente nada, ¿verdad? Con respecto a adecuaciones. Pero sí, de que tuvimos por la carrera, sí tuvimos alumnos así. ¿Verdad? Bien. Entonces, tenemos aquí componentes fundamentales, los transversales de educación media, componente local, componente académico, concepto de competencia y capacidad, que es lo que ayer estuvimos trabajando, ¿verdad? Metas de aprendizaje y características de la enunciación de capacidades y después ya vemos el plan común, que son las asignaturas que tienen todos los bachilleratos. Acá, por ejemplo, está historia y geografía, ¿verdad? En la página 131. Entonces vamos a la página 53 primero. Tenemos acá el concepto de competencia. Lo van a tener aquí. ¿Verdad?
¿Se acuerdan que estuvimos charlando un poquito sobre este concepto ayer? Conjunto de, o una integración te dice, ¿verdad? Yo le digo siempre conjunto. De capacidades. ¿Y cuáles son las capacidades? El conocimiento que tiene el estudiante, las destrezas, las habilidades. ¿Y qué es una habilidad? ¿Qué es una destreza? ¿Qué es una aptitud y una actitud? Son 5 palabras ahí técnicas. ¿Sabemos diferenciarlas? Actitud con C, creo que es la manera en la que vos reaccionás ante los problemas. Súper bien. Sí. Aptitud con la P es tu predisposición natural hacia una cosa. Sí. Después conocimientos, los datos que vos tenés sobre un tema. Muy bien. Y la diferencia entre destreza y habilidad. Destreza creo que es algo que se consigue mediante la práctica. Y la habilidad creo que es también una predisposición natural. El saber hacer. Muy bien. Muchísimas gracias, José Nicolás, con esas palabras muy, muy sencillitas. Sí, es exactamente eso. Todo está muy bien, ¿verdad? Entonces, la habilidad es la capacidad que yo tengo de hacer un trabajo. Ahora, destreza, ¿cuándo es? Cuando ya lo hice tantas veces en la práctica que ya lo puedo hacer bien y lo puedo hacer rápido. Esa es una destreza. Muy bien. Y capacidad a mí me es simpático porque acá tenés toda la definición de lo que es competencia, ¿verdad? Tenés éticamente aceptable, yo les dije, acuérdense de eso que es súper importante. Y acá, ¿qué es capacidad? Y es cada uno de los componentes aptitudinales, actitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades que articulados constituyen una competencia, ¿verdad? Entonces, a ver, continuando, y vamos ya a las 131 porque enseguida nosotros terminamos. Ustedes tienen clase a las 8:30, ¿verdad? Sí, profe, con el profe Hugo Mendoza. Sí, por eso le quiero dejar por lo menos 5 minutitos antes. Tenemos 10 minutos todavía. Bien, entonces tenemos aquí la elaboración de 3 objetivos. Pedimos teniendo como punto de partida la asignatura de Historia y Geografía. Bueno, ¿cuáles son los verbos que se trabajan para escribir objetivos? Podemos ver aquí. Ustedes tienen el PowerPoint también, ¿verdad? Y vamos a ir directamente aquí. Nosotros habíamos trabajado con la profe Lelia sobre cada uno de los niveles y los verbos que son más acordes a los niveles. Entonces, esta sí es una elaboración propia de nosotras, ¿verdad? No es que copiamos y pegamos de algún lado, sino que cada uno fuimos trabajando un poquito. Entonces, nosotros solamente le pedimos 3 verbos. ¿Y qué es lo que tiene que tener? Acá ya te dice cuáles son los componentes que tiene que tener un objetivo. Primeramente, describir la habilidad que se desea desarrollar, ¿verdad? Redactar la acción que ustedes quieren que sea realizada. Expresar una sola destreza, ya saben, un solo verbo por cada objetivo. Y utilizar el verbo que se pueda evidenciar o que pueda evidenciar las acciones esperadas, ¿verdad? Entonces, en conocimiento y en historia, teniendo acá nuestro PDF, nuestro programa, ¿verdad? De ver las capacidades, porque acuérdense, en colegio y escuela se trabaja por competencia o capacidades, ¿verdad? En la universidad, como estábamos hablando ayer y volvemos a insistir, se trabaja por objetivos. Entonces, aquí tenemos una primera capacidad. Reconoce la relevancia de la disciplina en el desarrollo de las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo yo puedo transformar eso en un objetivo? ¿Qué verbo puedo usar aquí?
Yo les digo, esto puede Podría ser como punto de partida nomás. identificar. Sí, puede ser. ¿Qué vamos a identificar? Y identificar los aportes de la historia y la geografía para en las ciencias sociales. Sí, muy bien. Puede ser, por supuesto. Porque acá solamente les pide verbos. O sea, les pide, perdón, objetivos. En este ejercicio, ojo. Ahora, en este ejercicio te pide una elaboración de desglose de indicadores, ¿verdad? De 3 capacidades distintas. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? Acá. De acá, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a trabajar por indicadores. Entonces, vamos a desglosar, por ejemplo, este reconoce la relevancia de la disciplina en el desarrollo de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué yo voy a hacer o qué verbos voy a utilizar para que ellos puedan reconocer la relevancia de la disciplina de las ciencias sociales? Puedo definir, puedo clasificar qué es la historia, cuáles son las ciencias auxiliares de la historia, cuáles son las edades de la historia. ¿Por qué? Porque tu tema es este: historia y geografía, conceptos, objetos de estudio, relación con otras disciplinas, ciencias auxiliares, ¿verdad? Importancia. De acá yo ya puedo trabajar con algunos verbos para poder conseguir reconocer la relevancia. Yo les señalo así como si fuera que están en la pizarra. Perdón, gente. Estamos acá virtual. Entonces, reconoce, dice, la relevancia. Entonces, ¿qué puedo hacer para que ellos reconozcan la relevancia? Y puedo decirles, escribir el concepto de la palabra o de las palabras historia y geografía. Ese es nuestro primer pasito. Ahora, ¿es suficiente con eso? Sabemos que no. ¿Qué podemos asociar entonces? Podemos pedirle analizar, ¿qué cosa? La relevancia de la disciplina de historia en el desarrollo de las ciencias sociales. Bueno, nosotros solamente vamos a hablar de indicadores, ¿eh? Nos vamos a trabajar con ejercicios, porque esos indicadores saben ustedes que son el punto de partida para los tipos de ejercicios que le vamos a pedir a los estudiantes. ¿Verdad? Acá solamente vamos a escribir indicadores, nada más. No nos complicamos todavía. Nos vamos a complicar en planificación. Más adelante. ¿Verdad? Pero se va entendiendo. ¿O nos cuesta un poquitito? Y sería una cuestión de practicar. Sí, es una cuestión definitivamente de práctica. Podemos ver uno más, ¿les parece? ¿Les parece si cambiamos? Este es el primerito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Acá tenemos, deduce el proceso de configuración histórica de la sociedad occidental o investiga el origen y evolución de la nación paraguaya. Ese también podemos tomar como punto de partida. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los puntos, ¿verdad? Mestizaje hispano-guaraní, impacto del gobierno del primer gobernador criollo. ¿Quién fue el primer gobernador criollo? Ya sabemos, ¿verdad? Hernán Arias. Excelente, muchas gracias. Seguimos. Causas exógenas. ¿Qué significa exógenas y endógenas de los conflictos bélicos internacionales? Exógena es exterior. Sí,
Muy bien. Endógena interior. Por ende, claro, endógenas interior. Muy bien. Entonces, acá dice, investiga el origen y evolución de la nación paraguaya. ¿Qué le vamos a pedir entonces a los estudiantes que puedan hacer con investiga? Podemos pedirle escribir. ¿Escribir qué cosa? Acerca del origen del mestizaje del hispano-guaraní. Muy bien. Acá hablamos del impacto del gobernador criollo, dice, ¿verdad? Bueno, ¿qué le pedimos acá? Le podemos pedir que puedan elaborar, ¿qué cosa? Elaborar, buscar, clasificar, evaluar el gobierno, porque queremos que llegue al impacto. Entonces, podemos pedirles que evalúen el gobierno del primer gobernador criollo. Claro que para poder evaluar, tienen que hablar de toda la biografía, de toda la historia, de todo lo que tuvo la obra de Hernandarias, para poder llegar al punto de poder entender ese impacto del gobierno del primer gobernador. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. A ver, y si les pido un ejemplo y con esto cerramos, ¿les parece bien? Porque hay 22, ya es. Ustedes entran y media. Entonces tenemos 3 minutitos para cerrar. A ver, acá hay uno muy lindo, mira. Analiza el proceso de configuración histórica de la sociedad occidental. Aportes culturales de Grecia y Roma. Mira todo lo que tiene acá para trabajar. ¿Se animan a hacer un indicador? Porque miren que este es analiza. Analiza en qué categoría encontramos nosotros. ¿Qué número de categoría es esta? Análisis. Cuarta categoría ya. ¿Se dan cuenta? Ya no trabajamos solo con conocimiento y comprensión. Acá ya le estamos pidiendo que analicen, ¿verdad? Que sean capaces de poder interpretar, de poder sacar por partes la información que tienen. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos o qué indicadores podemos trabajar Podría ser, análisis del proceso de configuración o aportes culturales o cualquiera de estos? podría ser, categoriza las características del régimen absolutista. Puede ser, sí. Categoriza. Excelente. Bien. Podemos. Porque el régimen pues tiene sus características y esa característica se puede hacer, o sea, se puede convertir en categoría. Súper bien. Muy bien. Bien, uno más. Gracias, José Nicolás. Yo iba a decir, profe, categorizar ideas de la ilustración. Puede ser. ¿Cómo podemos categorizar esas ideas de la ilustración? ¿Cuáles te parece Se que puede podrían ser esas categorías? dividir por países, Puede ser, sí, claro. porque la ilustración tuvo dos tipos, o sea, lo más importante era la francesa, inglesa y alemana. Muy bien. Excelente, súper. Acuérdense que ustedes son los dueños de su cátedra. Ustedes pueden bajar esto a la realidad como a ustedes les parezca y cómo ustedes piensan, ¿verdad? Que le va a servir y el estudiante va a aprender, porque al fin y al cabo esto es para los estudiantes. Bueno, muy bien. ¿Les parece si dejamos hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna consulta? Quedó claro, profe. Quedó claro. Perfecto, me alegro entonces. ¿Pueden habilitar un ratito sus cámaras antes de despedirnos? Para poder sacar una foto. Hay que levantarse de la cama, profe. Sí, Pedro.